Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Es un placer estar con ustedes nuevamente y de verdad agradezco, normalmente agradecemos al final, pero agradezco todas esas atenciones y todos esos comentarios que nos hacen en las consultas o las personas que nos solicitan información sobre que pues les es de mucha utilidad toda la información que les proporcionamos y eso nos da mucho gusto porque ese es el objetivo que toda esta información haga un cambio en cada uno de ustedes, en ese camino y en ese proyecto que tienen de pensión. Y nos da mucho gusto que cada día más sean las personas que por obtener una información de este canal o de otros canales, eh, despierten, podríamos decirlo así, y se den cuenta que tienen la posibilidad de obtener una pensión y que actúen, que inicien esa acción de qué es lo que tengo que hacer. Y de ahí se deriva un poco el tema de hoy, que quiero comentarles. En esta ocasión no es algo técnico, porque hemos hablado de artículos, hemos hablado de muchos aspectos técnicos, de gráficos, en donde les damos una información para que ustedes se ubiquen y sepan en qué situación están, qué es lo que pueden lograr de pensión, en fin. Pero en esta ocasión quiero comentarles experiencias y por eso titulamos este tutorial, esta plática como lucha por tu pensión. Ese sería el contexto, lucha por tu pensión. Nos da mucho gusto que muchas personas lo hacen y que esos son los ejemplos que precisamente pues vamos a tener hoy, pero también que les dé idea de que si les dan un no o si les dan un argumento que ustedes saben que no es válido, ustedes peleen por esa pensión, porque es un derecho, como siempre se los he comentado, la pensión es un derecho que ustedes han logrado con la cotización de semanas por tantos años o por pocos años, no importa, pero es su derecho. Entonces, esta plática está enfocada a eso, a que peleen por esa pensión, en la medida de que ustedes pues tengan o cuenten con factores que les permitan tener esa pensión, pero que a veces por malas asesorías, por mala información, por tal vez una mala voluntad, ¿verdad?, de alguien o una irresponsabilidad de alguien de orientarlos de una mala manera, pues su pensión, su proyecto de vida, ese periodo de vida tan importante que es pues el ser adulto mayor y que se tenga pues la necesidad y nuevamente comentarlo, el derecho a que ustedes tengan una pensión y una atención médica a través de esta pensión es algo que afortunadamente están ya valorando, ya están dándose cuenta de lo importante que es y que hay que pelear ese derecho. Entonces, yo lo que les quiero comentar en esta plática son casos reales, tantos casos que nos llegan diariamente, son casos en los que nos sirven de ejemplo, precisamente, de ejemplo de lo que podemos hacer y de lo que se ha podido hacer y que a través de no dejar o permitir que les den una mala información o que les den una mala asesoría o que les den una negativa, ustedes dejen de pelear por esa pensión. Entonces, hay de verdad tantos casos, unos pues muy tristes, hay unos casos muy pues delicados, muy graves incluso, pero que nos dan el ejemplo de vida, porque eso es un ejemplo de vida, de que se debe de pelear por lo que se quiere. Uno de ellos es, por ejemplo, a alguna persona que tuvo un accidente de trabajo grave, eh, y que pues su daño fue muy fuerte en la columna vertebral, que bueno, esto deriva
en daños pues al caminar, en mucho dolor, y que imagínense, es un accidente de trabajo con todos los derechos. Sin embargo, empieza ahí un viacrucis desde pues la valoración, desde el trámite, es una persona que no puede trasladarse de una manera normal, es muy difícil para esta persona hacerlo. Y finalmente a veces, pues las autoridades o los procesos que así están determinados, pues no son muy empáticos. Y en este caso, por ejemplo, pues vueltas, trámites, pero al final le dicen, ¿sabe qué? Usted tiene que presentarse a trabajar. Todavía está en proceso su pensión por incapacidad, pero usted se tiene que presentar a trabajar para que este proceso continúe. Y en este caso, o en estos casos, porque de verdad que son varios muy similares, eh, pues aquí entra la figura también, no nada más del titular, sino de las personas que los acompañan, y que es por eso que también hago mucho énfasis siempre en que lo más importante que tenemos en esta vida es nuestra familia, las personas que están a nuestro alrededor, en este caso una esposa, una hija, un hijo, que ayudan, que tiene que ayudar. Aquí entra la familia, y es por eso que yo le doy tanta importancia a la familia en las dinámicas que hemos platicado, porque de verdad que es muy importante las personas que están a nuestro alrededor, y de ello va a depender muchas veces el curso que siga nuestro trámite, porque es dependiendo del apoyo que tengamos de estas personas que están a nuestro lado, pues va a ser el resultado de éxito que vamos a tener. Y en estos casos, porque desafortunadamente, como les comento, pues no es un solo caso, aquí depende mucho que la esposa, que la hija, pues en este caso va y me comenta y me dice, es que, licenciada, él no puede moverse, ¿cómo va a ir a trabajar? Y si no trabaja, lo van a dar de baja. ¿Cómo va a ir a trabajar si no puede moverse, si son dolores muy fuertes? Pero aquí entra precisamente ese papel. Y la esposa o la hija, en otros casos, va y pelea en el Seguro Social, va y argumenta y habla con quien tiene que hablar. Y muchas veces le dijeron, no, no la va a atender el director de la clínica, pero insistió y argumentó y peleó por esta situación de su esposo. Le hicieron caso, le entregaron su pensión por incapacidad. Son pensiones bajas, pero a ella lo que más le importaba, o en la mayoría, en estos casos, la mayoría de estos casos, es también la atención médica, porque la rehabilitación, porque la atención por fuera es muy cara, la rehabilitación más. Entonces, mientras no tuviera atención médica, pues imagínense la angustia de la esposa o de la hija, de los casos que les platico, pero son personas eh, aguerridas, son personas que no se dejan vencer, y que ese es el mensaje en este caso. Vamos a ver otros, pero este es el mensaje. Hay que hacer lo que se tenga que hacer para lograr el objetivo, que en este caso era en ese momento que le otorgaran la pensión. Ya estaba en proceso porque tenía todos los argumentos, pero aún así hemos hablado de casos en los que debe de ser una pensión por una incapacidad permanente parcial o permanente total por accidente de trabajo, y sin embargo le dan una de invalidez. Y ahí también hay que estar muy atentos en estos casos, porque no es posible que se juegue así con la vida de las personas, y no de una persona, y no estoy hablando de la persona que sufre el accidente, sino de toda la familia, de todo el entorno, porque se afecta muchísimo a toda la familia. Entonces, ese es un punto. Hay que pelear, hay que luchar. Hay muchas personas que dicen, pues, no, es que el director nunca nos atiende. Pues sí, tal vez, pero si no lo solicitamos,
menos nos va a atender. Entonces creo que hay que hacer todo lo posible. Ya una segunda lucha, en este caso, es porque le sigan dando precisamente la atención de rehabilitación, ¿no? Una fue que le otorgaran la pensión, otra es que le den rehabilitación, en otros casos es que le den, precisamente le proporcionen pues aparatos ortopédicos o lo que sea necesario para que pues la persona afectada pueda seguir con su vida, pueda seguir mejorando esta situación de salud, porque bueno, pues esa es una realidad. Entonces hay que pelear, hay que luchar. Y son, como les comento, desafortunadamente muchos casos, pero otros casos, por ejemplo, es que llegan y por una pensión, para solicitar una pensión de cesantía, pero por la persona le correspondía ley 73, pero al no tener conservación de derechos, pues sabemos que les pueden otorgar con los requisitos, ¿verdad? Que ahí vamos precisamente, ese es también otro punto, que les pueden otorgar una pensión por ley 97 porque ahí no se requiere de conservación de derechos. Entonces les dicen no, porque usted es ley 73 y no tiene conservación de derechos y no le corresponde pensión, ¿no? Lo que le podemos dar es una negativa de pensión y retire sus recursos, que esa es otra situación. Recursos prácticamente no tenía, por eso, o tenía muy, muy pocos. Sabemos que se deben de contar con recursos para que se pueda otorgar la pensión, pero no era el caso de que no por los recursos que tuvieran no se lo otorgaban, simplemente porque le dijeron no. Y ellos, argumentando y de acuerdo a las asesorías o los tutoriales que han visto, pues precisamente hablaron con el responsable del área o con el director y decir es que sí le corresponde una pensión por ley 97, porque cumple con los requisitos que en este caso podrían ser que en este año pues debe de tener para ley 97 un mínimo de 800 semanas. Sabemos que para ley 97 ha ido incrementando a partir del 2022 o del 2021 con 750 semanas, 775, en este año 800, para llegar hasta el 2031 a 1000 semanas, que esto fue derivado de la reforma. Pero en este caso, pues tenían los argumentos para decir, sí le corresponde que le den una pensión por ley 97 y se otorga, ¿no? En este caso, precisamente le otorgaron la pensión porque pues sí le correspondía. En este caso, porque sí cumplía con los requisitos de tener precisamente el número de semanas, estar en una Afore, no tenía conservación de derechos, no los tenía activos, pero sí contaba con los recursos. Entonces, si se hubieran quedado con este argumento de, no, usted no tiene derecho en ley 73, tiene que cotizar, ya es una persona mayor que por alguna razón no se pensionó en una edad más temprana y que pues ya no quería cotizar más tiempo, sino empezar a recibir pues esa pensión y lo logró. Entonces hay que pelear esa pensión, como lo dice el nombre del tutorial. Hay que pelear esa pensión en muchos casos. Y derivado de este caso, lo que les quiero comentar es que también hay que tener la asesoría personal, porque en este caso, en este caso tuvo éxito porque contaba con los requisitos. Pero hay otros casos en los que pues se tiene la información general, pero hay detalles, hay particularidades. Entonces tal vez si usted va y argumenta una situación de este tipo y por ejemplo pues sí contaba tal vez con el número de semanas, sí contaba o no tenía la conservación de derechos y podían otorgarle esta pensión por ley 97, sería válido, pero puede ser que no contara con algún otro requisito como el dinero en la Afore. Recuerden que ley 97 la pensión es con los recursos de
que tengan ustedes en la Afore. Entonces, si ustedes no cumplen con algún requisito que ustedes no conocen, no saben, es por eso que es tan importante que para pelear también hay que informarse, hay que tener asesoría, hay que tomar asesoría, precisamente para poder pelear bien con los argumentos necesarios, con el conocimiento necesario. Entonces ustedes, el otro lado puede ser que ustedes estén peleando algo, pero sin tener el conocimiento o la información particular de su caso en donde algún requisito no cumplen o que pueden cumplir, pero en ese momento no lo tienen, pero por desconocimiento no lo han hecho. Hay que asesorarse, hay que informarse, porque muchas veces también es lo contrario, es ir a pelear sin tener los argumentos válidos. Hay que tenerlos, hay que tener la información, asesórense. De verdad que ese es uno también de los mensajes. Como siempre se los he dicho, no es un gasto, es una inversión. Hay que asesorarse con personas profesionales que les den una información correcta, porque desafortunadamente también hay muchas personas que les dan una información correcta y echan a perder su proyecto de vida. Y ese es otro caso, como en el que teniendo 300 semanas o 200 semanas, le dicen, tú cotiza al tope, un asesor, fíjense. Tú cotiza al tope para que cuando tú llegues a las 500 semanas te pensiones con una pensión pues alta o más alta que la mínima. No es así porque sobre todo cuando se tienen un número de semanas pequeño, la pensión, aunque se cotice al tope, y ya lo vimos en los gráficos que les hemos presentado, les presentamos ahí los ejemplos, que con un número pequeño de semanas, aunque se cotice al tope y se invierta una cantidad muy alta, no se alcanzan pensiones mayores a la mínima en Ley 73. Entonces, hay que asesorarse. En este caso de pelear por tu pensión, el ejemplo que podemos tener precisamente de esto es que hay que asesorarse correctamente. Eso es parte de pelear por tu pensión. El que estés asesorado, bien asesorado, y que también sé que esta información pues muchas veces la mencionamos como algo sencilla y para muchos es algo nuevo, que no tienen una idea de qué es la pensión, de cómo se manejan, y para muchos nos puede ser tan claro el decir, pero ¿cómo es que si tenías apenas 250 semanas vas a cotizar con el tope? Pues no, las personas, muchas de ustedes no tienen ese conocimiento y no tienen esa información. Y es por eso que es tan importante que se asesoren, porque esto puede ser pues no podemos, un fracaso en ese proceso, en esa parte del proceso, porque si ya se pagó un determinado tiempo con cantidades topadas, pagando, imagínense, 8,800 o la cantidad que se haya pagado, en este año 8,800 en promedio, que hayan pagado ya un año y que lo que pensaban era pagar 5 años para que cuando tuvieran las 500 semanas ya pudieran pensionarse con una pensión alta, y no es así. Pues imagínense la frustración que se siente el saber que pues he gastado ese dinero porque no se ha invertido, se ha gastado ese dinero porque no va a tener un resultado exitoso. Y que contrario a esto, si se llevan, tal vez no se han llegado a los 5 años de cotizar modalidad 40 al salario topado, pero ya se llevan 2 años, 3 años, y ya no puede disminuir esa cantidad, porque tal vez el tiempo que le restara, pues es cambiar ese salario. Pero en de una primera acción no se puede cambiar ese salario, y pues se tiene que dejar de cotizar modalidad 40 para no seguir gastando ese dinero. Entonces, este objetivo de pelea por tu pensión es también que se asesoren muy bien y que si algo o en algo tienen duda, pues consulten a otra persona.
Yo sé que lo ideal sería que, pues, con la primera persona que ustedes consultan, pues les tenga que dar esa buena asesoría, esa información adecuada para que ustedes, pues, inicien este camino. Pero si ustedes sienten que no es la persona correcta, que por alguna situación, pues, no les dio la información correcta, pues ustedes también tomen una segunda opinión para que tengan esa asesoría y que ese camino, pues aunque inició mal, lo corrijan. Eso es pelear por su pensión, que corrijan ese camino. Lo pueden hacer y si no, si están en ese momento, en esa situación, pues hay que corregirlo. Podemos hablar de muchos casos en los que significa pelear por tu pensión, pero uno de los casos que no quiero dejar fuera es la Afore. Hay muchas personas que como dejaron de cotizar hace mucho tiempo y han vuelto a cotizar para activar su conservación de derechos en algún esquema, con algún patrón, en algún régimen oficial, obligatorio, no saben, no reciben su estado de cuenta de la Afore, no saben cómo están sus ahorros en la Afore. Eso es muy importante. Es un factor determinante para poder pensionarse. Entonces, deben de, desde ubicar en qué Afore están, si es que no lo saben, entrar a la página de la CONSAR, investigar en qué Afore están, solicitar a la Afore que les lleguen sus estados de cuenta, pueden solicitar que les lleguen a su correo electrónico, que les den su contraseña, para que ustedes puedan accesar cuantas veces requieran y quieran estar verificando estas aportaciones que en cualquier esquema que ustedes tengan van a tener aportaciones a ciertas subcuentas de la Afore. Si están en modalidad 40, si están en trabajador independiente, si están como empleado del hogar, van a tener precisamente aportaciones. Entonces tienen que estar atentos a estos registros en su Afore y mucho más si ni siquiera tienen o saben en qué Afore están. Bueno, y si saben en qué Afore están, hay que darle seguimiento a que estas aportaciones precisamente sí se vean reflejadas en la Afore, porque cuando ustedes se van a pensionar, les van a requerir precisamente que presenten su último estado de cuenta en la Afore, no el último que tengan, sino el actualizado, el que corresponde al último cuatrimestre en que debieron de haberlo recibido. Entonces, es muy importante, así como la Afore, tener todos sus datos correctos y completos, desde su acta de nacimiento, su CURP, su número de seguridad social, la unificación de estos números si es que tienen dos o más. Todos estos procedimientos deben de irlos haciendo para que en el momento en que llegue su pensión, tengan toda esta documentación completa y correcta. Eso es también pelear por su pensión, el tener y el contar con toda su documentación correcta y completa. Y si en ese momento todavía no están en ese proceso, tienen el tiempo para hacerlo porque son procedimientos que a veces tardan meses. Se puede complicar. Entonces ustedes pues analicen esa situación y traten de corregir o corríjanlo para que cuando ustedes lleguen a ese proceso lleguen preparados. El estar preparados es pelear por su pensión. Entonces eso es algo muy importante, que tengan todo correcto, no lo dejen al final. De igual manera que analicen que esto, bueno, pues no necesariamente es pelear, pero contribuye a tener una mejor pensión. Hay muchas personas que todavía no saben que si solicitaron una ayuda por desempleo en algún tiempo, y muchas veces es hace muchos años, y les otorgaron una cantidad por esta ayuda de desempleo, que la pueden regresar, irse preparando. Yo sé que a veces son cantidades un poco fuertes, a veces como ha sido hace muchos años, pues son cantidades que pues incluso pueden ser pagadas de una manera fácil, pero aquí el objetivo es que analicen su situación particular y que sepan que pueden
regresar ese recurso que le fue otorgado por ayuda por desempleo y que les descontó semanas de sus semanas cotizadas. Y muchas personas no lo saben, que al entregarles a ustedes ese recurso les descontaron semanas. Bueno, aquí el objetivo sería, en la medida de lo posible, a través de una planeación de pensión, si ustedes analizan si les conviene regresar precisamente estos recursos a través de su planeación que precisamente les va a decir en un momento dado, si ustedes así lo requieren, si recupero los recursos me conviene, si no los recupero, qué tanto me afecta. Pueden ustedes recuperar esas semanas cotizadas. Saben también que puede ser que aparezcan en un mes o más, si es que se complica un poco, que en la mayoría de los casos no es así. Se ve reflejado pues en 15 días o en un mes, esas semanas cuando ustedes reincorporan esos recursos o reintegran esos recursos a la Afore. El trámite se hace en la Afore, que estén ustedes en este momento, no en la que solicitaron ese recurso en ese momento, no, en la que están ustedes en ese momento, en esa se hace ese trámite. Y todo esto es parte de pelear precisamente por su pensión. Y no podemos dejar fuera, aunque hay muchas otras situaciones que podría significar pelear por su pensión, no podemos dejar fuera a nuestros mexicanos en el extranjero, que precisamente también los incluimos por eso en el título, para que también pongan atención en que pues ahora ya está la oportunidad de que ustedes que están en el extranjero y que sabemos que se fueron para, en la mayoría de los casos, pues para lograr una mejor vida, ¿verdad? Que por las circunstancias en las que pues ha estado el país, no en ese tiempo que también, sino desde hace mucho tiempo, pero pues creo que se ha incrementado esta necesidad de muchos de nuestros mexicanos, de muchos de ustedes que están allá en el extranjero peleando por una vida mejor, pues también pueden pelear por su pensión porque pueden ya activar esa conservación de derechos si se fueron hace muchos años o hace pocos años y que ustedes quieren continuar con ese proceso de pensión porque tienen derecho, porque si ustedes cotizaron en México y después se fueron, no importa los años que tengan que se hayan ido, pueden activar esa conservación de derechos y continuar con ese proceso de pensión. Entonces también va muy dirigido a ustedes. Afortunadamente muchas personas ya están actuando. Como siempre se los comento, afortunadamente nos consulta muchas personas del extranjero y de países tan remotos que no queremos que nuestros mexicanos anden por allá. Pero sabemos que hay muchísimos mexicanos en Estados Unidos, que muchos de ustedes están en otros países como Canadá o como países de Latinoamérica, pero hay en muchísimos países, de Europa, de Asia, de todos los continentes, ahí estamos los mexicanos. Entonces va dirigido también a ustedes para que se activen su conservación de derechos, se asesoren y que saben que los podemos asesorar desde aquí, desde México, de igual manera que asesoramos a cualquier persona de cualquier estado de la República. Entonces, para que ustedes se informen de qué es lo que pueden hacer y actúen y se actúe, y en este caso que puedan activar su conservación de derechos a través del programa Trabajador Independiente Mexicano en el Extranjero, y que pueden ya iniciar esa activación y después hacer un plan, ¿verdad? Un plan de pensión para mejorar esa pensión, pues a través de modalidad 40 o del propio esquema trabajador independiente. Hay muchas opciones para que si usted que está en el extranjero ha pensado en algún momento en regresar a México, pues tenga una base económica que le ayude a llevar una vida pues decorosa aquí en México. Hay muchas parejas, entonces pues usted, su esposa, imagínense ya las dos pensiones juntas, pues ya pueden regresar, si así lo deciden, a su país y tener pues esa tranquilidad económica de decir, ya trabajé toda mi vida, ya me toca disfrutar en mi país, aquí con mi gente, con mi familia, y que pues puedan recibir
tanto esa pensión económica como también la atención médica de por vida. Esa es una gran oportunidad y es por eso que se les hace la invitación a que ustedes también peleen por su pensión, porque es un derecho y logren a través de un plan de pensión, de una planeación de pensión, tener este camino a seguir para que al final, pues precisamente se tenga este resultado exitoso a través de una pensión que les permita esta vida decorosa. Y precisamente los invito a que si ustedes requieren de una planeación de pensión, una proyección de pensión, una asesoría, una consulta, tienen dudas, requieren de información, pues con mucho gusto los atendemos. Pueden ustedes precisamente contratar estos servicios, ¿verdad? Y les damos la información a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 55 49 13 53 19, o el correo electrónico, que es capitalhumanorenovado@gmail.com. A través de ello les podemos proporcionar la información de estos servicios. Yo les comento siempre que directamente soy la persona con la que los contacta, ya sea si ustedes contratan pues su asesoría telefónica, su consulta telefónica o su videoconferencia, su videollamada. Directamente yo soy la que les proporciono esa consulta, esa asesoría, pero obviamente hay personas que pues les van a proporcionar la información con las que tienen el primer contacto para hacer este contacto para las asesorías. Y con mucho gusto, de verdad, los atendemos. Tenemos la fortuna de pues atender a muchas personas de toda la República Mexicana y de muchos de ustedes que están en el extranjero. Entonces, bueno, pues reiterarles esto, siempre vale la pena asesorarse, siempre vale la pena y siempre se los comento a todas las personas con las que tenemos consulta de que hay una diferencia entre las personas que se pensionan con un plan de pensión y quienes no, porque se asesoran y porque tienen esta guía para que ustedes sepan en qué tiempos, qué movimientos, qué acciones, qué cantidades, qué montos van a recibir. Es muy importante tener su planeación de pensión. Entonces, con mucho gusto, pues les ofrecemos esas planeaciones o esas asesorías o esas consultas. Y siempre, siempre yo les voy a agradecer de verdad a todos ustedes su atención a estas pláticas y a esos comentarios tan bonitos, tan motivantes, esos agradecimientos. Es algo que, aunque ustedes no lo crean, es lo que nos motiva. A veces es mucho trabajo el que se tiene que hacer, pero nos motiva mucho darles esa información que les cambió, como muchas veces nos lo dicen, les cambió la vida, tuvieron éxito en un proceso, lograron hacer un trámite. Eso nos da muchísimo, muchísimo gusto. Pues espero que el tema les resulte interesante, que le den like, si así les parece, que les guste, que se suscriban. Nos ayuda muchísimo que se suscriban. Yo sé que muchos de ustedes nos ven y les gustan, pero no tenemos la costumbre o la cultura de suscribirnos. Suscríbanse, de verdad es muy sencillo ahí en la campanita, denle clic. Entonces, suscríbanse, nos ayuda. Si no saben cómo, díganle ya saben que los chicos saben todo de internet. Entonces, oye, ¿cómo me suscribo? Es muy sencillo, entonces para que se suscriba nos ayuda mucho. Nos ayudan mucho los comentarios y las preguntas que nos hacen a través de los tutoriales. De verdad que nos ayuda y les agradecemos mucho esa atención que tengan y vamos a seguir proporcionando precisamente esta información que creemos que les puede ser de utilidad y que a veces son temas muy sencillos como a veces son temas más técnicos, pero que creo que todo en conjunto les va a servir y que si ustedes ya están en el proceso de pensión, mucho más les va a servir
y si van o ya pasaron, pues les va a servir para que también orienten a otras personas de que tomen su asesoría, de que les envíen los videos para que los vean y para que también se informen de estas situaciones. Entonces, pues como siempre, de verdad yo les agradezco muchísimo su atención. Vamos a seguir también haciendo algunas dinámicas como las que hemos venido haciendo. Les estoy dando un espacio para que pues repasen todas esas dinámicas de las que hemos hablado y que yo sé que no se hace la próxima semana, la oí y la próxima semana la hacemos. Les estoy dando tiempo porque vamos a hacer ejercicios en donde ustedes pues en vivo veamos esas acciones. Entonces, practíquenlos. Sobre todo las dinámicas que yo les hablo de estas reuniones de familia o cuando tengamos reuniones de familia, las pláticas con una simple plática de mesa, ¿verdad? No necesitamos, vamos a pasar a la sala porque vamos a hacer una dinámica. Es bueno, de verdad, yo les garantizo que en la medida en que les dediquen un tiempo a estas dinámicas, van a ver los resultados. Háganlo. Yo los invito y les voy a insistir siempre. ¿Por qué? Porque es algo que va a beneficiarlo a usted principalmente y a su familia. Entonces yo quiero eso. Yo quiero, y sí se puede, que en México por lo menos, y con todos los mexicanos que están en el extranjero y que nos escuchan, que se fomente esa comunicación, es el principal factor, la comunicación. Ya de ahí se van a derivar muchas otras cosas, pero la comunicación en la familia es esencial, es primordial y muchas veces no la tenemos. De verdad, analicen a veces que si nos cruzamos en la misma casa, con nuestra familia, con nuestros seres más queridos, a veces apenas cruzamos una palabra de, oye, ¿y esto? No, hay que fomentar esa comunicación. Es esencial. Y estas dinámicas o estas pláticas que yo les comento nos pueden ayudar mucho. Y en este caso, simplemente cuando usted el sábado, el domingo, el día en que más se reúna la familia, con los que sean, no necesitamos que estén los 6 personas que integran, a lo mejor estamos 3, 4, fomentar esa comunicación. De, oye, ¿y cómo te fue hoy? Muchas veces o pocas veces nos enfocamos en eso y es muy importante. Damos por hecho, pues que le tuvo que haber ido bien, ¿verdad? O ni siquiera pasa por mi mente pensar, porque estoy pensando en mis asuntos, cómo le fue a mi hijo, a mi esposo, a mi hermano. Y es tan importante el que para la otra persona y para usted lo va a ver, pero el que le pregunte, ¿cómo te fue hoy? Bien, pero ¿qué hiciste? ¿Hiciste algo nuevo? Y muchas veces esa apertura que damos inicio, sirve para que la otra persona empiece a sentir que le está interesando a la otra persona lo que pasó y pueda comentarnos algo que de otra manera no nos hubiera comentado y que es algo importante y que es algo que puede ser incluso decisivo en su vida, alguna acción en su trabajo, con sus vecinos, con su hijo, con alguien, y externarlo y tener la opinión de quién más importante que de la familia nos va a ayudar. Es una bolita de nieve estas acciones. Es por eso que yo les voy a insistir siempre en cada uno de los tutoriales. Algún punto en particular o vamos a ver alguna dinámica, pero con un punto particular, con esta comunicación de verdad, de externar nosotros mismos alguna situación o de preguntar por alguna situación hacia esos seres queridos que son nuestra familia, hacen un punto de partida en donde de verdad va a cambiar su vida para bien. Háganlo, platíquenlo. Cualquier plática es buena. Cualquier plática. A veces nos enfrascamos en la televisión, en alguna serie, en algún programa. Quítenle 10 minutos a esa actividad. La van a tener. Pero 10 minutos dediquen a preguntarle
a su familia, la que está ahí sentada junto a usted, cómo está, si hubo algo en particular, cómo se siente, hasta bueno, qué programa está viendo y por qué le gusta ese programa. Y nos vamos a dar cuenta, porque a través de lo que le gusta, nos damos cuenta qué es lo que la persona está viviendo. Entonces, en cosas tan sencillas como esa, podemos mejorar nuestra convivencia. Y recuerden que la convivencia con nuestra familia es lo más importante que hay en esta vida. Siempre en los momentos más difíciles y más importantes de nuestra vida está nuestra familia. Entonces, les reitero eso en esta plática. Vamos a seguir haciendo y comentando dinámicas, pero en ese momento es eso, comunicación, plática sencilla con sus seres queridos. Pues espero, como siempre, que les haya sido de utilidad este tema, de verdad, así como estos casos que presentamos. Bueno, hay muchísimos, pero ustedes cada uno desde su situación va a decir, ok, me dijeron que no, me dieron esta información, no estoy conforme, yo sé que esto es así, esta persona, pues incluso del mismo instituto a veces, pues creo que no, pregunto a otra persona del mismo instituto, hablo con el jefe del área. Eso es pelear por su pensión. Entonces, vamos a pelear por nuestra pensión porque es un derecho y lo merecemos. Entonces, como siempre, les agradezco muchísimo su atención, que estén muy bien y pues estamos viéndonos en otro tutorial, Dios mediante. Hasta luego.